Ok, esta semana, hoy, vamos a empezar una pequeña serie de 2 mensajes. Vamos a hacer eso. Hoy y la próxima semana. Y en el transcurso de la semana vamos a leer sobre ese mismo tema también en la lectura bíblica que estamos, en el plan de lectura que estamos siguiendo en la iglesia a través de la aplicación. Así que si usted quiere sintonizarse, o sea, que usted quiere estar con la cabeza en el juego, como dicen, en lo que vamos a hablar hoy y la próxima semana y lo que vamos a estudiar a través de la semana, debe entonces prestar atención al mensaje de hoy, no se pierda la próxima semana. Y también hoy alrededor de las 7 de la noche, más o menos 7, 8, yo envío el enlace del plan de estudio bíblico. Haga clic y anótese ahí y lea, porque vamos a hablar de la guerra espiritual, ¿ok? Vamos a hablar este tema, vamos a hablarlo hoy y el próximo domingo. Hoy, el próximo domingo vamos a usar el texto que es más conocido, más que habla, quizás abarca más sobre el tema en el Nuevo Testamento, que está en Efesios capítulo 6. Y en la semana vamos a leer Efesios capítulo 6 y vamos a ir en el devocional y estudiando cada uno de los elementos de la como le llama el apóstol Pablo, usa la figura de la armadura de un romano y usa 6 elementos de la armadura de un soldado romano en ese tiempo, y vamos a hablar de esos 6 elementos y del séptimo, que a veces no lo vemos tan fácil ahí, pero hay un séptimo que es fundamental. Y hoy, de hecho, quiero hablar más de ese séptimo que otra cosa en cuanto a eso. Pero primero vamos a hablar acerca de la realidad del mundo espiritual en la cual nosotros vivimos. Y de eso es lo que quiero hoy que estemos conscientes. ¿Saben? La mayoría de nosotros tendemos a ver nuestros problemas, cualquiera que sea el índole, de cualquier índole de nuestros problemas y de nuestras luchas, en términos bien naturales, o sea, bien humanos. Y es cierto, algunos son, hey, si se te poncha una llanta, no fue un demonio que te ponchó la llanta. O sea, a veces se ponchan las llantas, ¿ok? No sé si me estoy explicando. Pero no podemos perder de vista que hay un mundo espiritual y que algunos de nuestros problemas y algunos de ellos sí tienen un origen o sí tienen una fuente espiritual. Pero cuando nosotros tenemos un enfoque de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una causa y una solución natural, estamos viviendo o estamos utilizando muy pocos recursos para resolver nuestros problemas. Y como precisamente, como le acabo de decir, vemos nuestros problemas como cosas naturales, entonces buscamos soluciones naturales y no espirituales. Pero la verdad es que todo, de alguna u otra manera, en este mundo físico está de alguna u otra manera relacionado con un mundo espiritual. Y yo sé que es difícil hacer esto, porque vamos a ver ahora en el texto principal que vamos a leer, en una historia de Moisés y de Josué, es difícil ver la parte invisible o la parte sobrenatural o espiritual de los conflictos que nosotros tenemos, porque nuestros sentidos solamente perciben cosas naturales y de este planeta. Pero no podemos ignorar que aunque no vemos el conflicto espiritual, sus efectos sí los podemos sentir. Es como, por ejemplo, usted no puede ver el aire, pero usted siente el efecto del aire, ¿verdad? Cuando golpea, cuando sopla. El mundo espiritual en algún grado tiene eso. Y hay problemas en nuestras relaciones, a veces se ponen tensas y se dañan, a veces nuestra salud se enferma, nuestras preocupaciones, hay fatiga, hay agotamiento mental y emocional, hay descontrol en la ira o en el enojo, nos cuesta perdonar y problemas de orgullo que son en algunos casos originados por nuestros malos hábitos y nuestro mal carácter, pero en otras cosas son consecuencias de
este mundo espiritual que está luchando en contra de nosotros. Y es importante que estemos conscientes de él. Y el que está detrás de todo eso es nuestro principal enemigo, como dice la Escritura, y es Satanás. Ahora bien, cuando hablamos de Satanás y hablamos de esto de guerra espiritual, el problema es que la Biblia, como yo lo dije hace un par de semanas atrás cuando hablamos de la palabra como nuestra espada del Espíritu, les hablaba de que de Satanás y de los demonios y de todo este mundo espiritual, la Biblia presupone o asume que existen y que no necesariamente tiene ningún libro de la Biblia se trata de cómo o quiénes o describir o cómo funciona o de dónde vienen, o el único libro que nos dice para dónde va es el Apocalipsis, eso sí, pero de dónde viene, cómo funciona, qué hay, se puede inferir algunas cosas y no es el tema ni de hoy ni del próximo domingo, pero la Biblia no nos da tanta información para que podamos tener una enciclopedia del mundo espiritual y de todo lo que está sucediendo ahí. Así que quiero responsablemente, creo que usted si ha estado un rato escuchándome, se dará cuenta que a mí no me gusta pararme aquí y decir cosas, supuestos o simplemente mi creatividad y mis ideas. Me gusta sustentar o sostener lo que planteo con la palabra de Dios. Para mí eso es respetar y darle el uso correcto a la palabra de Dios, y por eso procuro hacerlo y me dedico en enseñar algo que tenga un fundamento bíblico. Así que hay preguntas que tendremos al final de esto, y la verdad es que la respuesta la vamos a encontrar cuando estemos en la presencia del Señor. Esa es la realidad. No hay todas las respuestas a todas las inquietudes, no las vamos a encontrar en este lado de la eternidad, lo vamos a encontrar del otro lado, ¿ok? Pero sí nos dice algo, y al final, más que entender cómo está estructurado completamente ese mundo, ¿saben qué? Si la Biblia quiere, es que nosotros entendamos de que estamos del lado ganador, de que estamos del lado que es el victorioso, y que usted con el Señor es mayoría. Y como dice la palabra, el que está en ti, ¿saben? A ver, ¿qué dice? El que está en ti más poderoso que el que está en el mundo. Gracias, alguien se lo sabe, por favor. Hay que estar. ¿Sabe? El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y esa es la esencia que al final nosotros debemos llevarnos. Y eso es algo que quiero hablarles hoy. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Miren, hoy en Brasil, y hay personas que son de Brasil, que se está dando las elecciones nacionales de Brasil. Y son dos personas que tienen polémicas, son polémicos ambos candidatos. Yo no soy brasileño y no tengo ninguna propiedad, ni ningún negocio, ni nada en Brasil, pero, ¿saben? Para mí yo lo veo como te ahorco o te electrocuto. O sea, no sé si me explico. O sea, las opciones son te mato a patadas o te mato a puñaladas. O sea, no hay un candidato que uno diga, bueno, esto puede traer esperanza. Y sonará un poco triste que esté hablando, atrevido más que triste, que esté hablando de política de otro país. Pero es que quiero hablar de la de nuestro, pero sería una ofensa para algunos aquí. Así que mejor hablo de Brasil, que está lejos, y los que están aquí son brasileños y me quieren. Así que esa parte me siento feliz. Pero, ¿sabe? Yo estaba viendo eso en las noticias y ¿saben qué dije? Es que no se trata de ir y prender llantas y quemar cosas. No sé si me explico. Se trata de orar y de luchar en el campo correcto, y es en el mundo espiritual. Porque yo no soy partidario político vamos a volver a Brasil, recuerden, estamos en Brasil. Yo no soy, ni siquiera soy brasileño, no soy parte, por supuesto, de un partido político, y no tengo la acción para cambiar el destino
político, social, económico de la nación de Brasil. Pero sí puedo orar a quien puede hacer eso. ¿Me sigue? Y eso es lo que necesitamos entender. Queremos cambios en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestras familias, y es importante que entendamos que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos tienen una fuente, un origen espiritual antes que natural. De hecho, de eso habló Pablo cuando vayamos la próxima semana en Efesios capítulo 6. Eso es el tema de la próxima semana, pero él empieza introduciendo su artículo o su sección diciendo: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Él está diciendo el problema no es a nivel natural, es un problema a nivel espiritual. Pero vayamos al texto de hoy y quisiera invitarle a que podamos ver un poquito eso. Este texto en Éxodo capítulo 17, si usted tiene vamos a ver, funciona, chévere. Ven, esta gente es lo máximo, no hay internet, pero lo hicieron funcionar. Alguien está con unas antenitas así. Éxodo capítulo 17, está una historia interesante. Moisés, vivo todavía, está dirigiendo al pueblo de Israel, pero ya es un hombre entrado en edad. Aproximadamente puede tener como 90 años, 80, entre 80 y 90 años. Un hombre entrado en edad. Y había unos enemigos llamados amalecitas. Ahí lo ven en el verso 8. Era un pueblo traicionero, era gente mala. Dice que esperaban que el pueblo de Israel pasara y atacaban a los de la retaguardia, que usted se puede imaginar que ahí iban los que iban más despacio, las personas, las mujeres que acaban de dar a luz, los enfermos, los niños. Bueno, ahí empezaban los ataques de esa gente. Miren qué astucia, pero para el mal, ¿verdad? Eran crueles, los amalecitas eran crueles. Y Dios decide, esta gente hay que hacerle frente. Y vinieron a Refidim, un lugar, y atacaron a los israelitas, dice el verso 8. Verso 9, vaya conmigo. Entonces Moisés le ordenó a Josué. Josué es ese famoso hombre que es el que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y hay un libro que se llama Josué, un fabuloso libro miren, no solo de historia, sino de una manifestación clara de que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y que lo único que nos toca hacer a nosotros es obedecer. Si nosotros obedecemos, Dios va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer contigo. ¿Qué les parece? Pero Josué en este momento todavía están del otro lado del Jordán, no han entrado a la tierra prometida, están camino allá. Moisés todavía es el que está gobernando a Israel, pero Josué era su hombre, su mano derecha, y el general del ejército, de hecho. Y le dice a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Ahora bien, ¿cómo iba Josué a combatir con los amalecitas? ¿Cómo? A espadazos, mis amigos. O sea, estamos hablando de una lucha natural. ¿Ven? Josué iba a desenvainar su espada con lanza, flechas, arco y escudo, y el ejército israelita iba a pelear contra los ejércitos de Amalek. ¿Ok? Escoge a algunos de esos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Noten esto. ¿Dónde va a estar Moisés? Arriba de una montaña, en una colina, con la vara de Dios en la mano. Pero la pelea realmente era en el valle. Ahora nos vamos a dar cuenta que la pelea realmente no era en el valle. La pelea era ¿a dónde? En la cima. Versículo 10, ¿lo tiene? Josué siguió las órdenes de Moisés. Es que esta es la clave de Josué. Josué era un hombre obediente. ¿Ok? No puedo irme para otro mensaje, pero quisiera hablarles de eso. Dice: Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur, Aarón era el hermano mayor de Moisés y Hur era el esposo de la hermana mayor de Moisés. ¿Ok? Así que era Moisés, su hermano y su cuñado.
¿Ok? Esos son Moisés, Aarón y Hur. Y dice, y subieron a la cima de la colina. Verso 11. Mientras Moisés, ok, gracias. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto. Note este relato. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. ¿Ok? En ese momento, Josué y todos los hombres que estaban abajo peleando prevalecían sobre sus enemigos. Pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Ahora vemos, ¿Josué era un mal combatiente? No. De hecho, algo que vemos es que Josué era un tremendo hombre de guerra. Era un hombre que sabía usar su arma. Sin embargo, vemos que el éxito de la batalla natural, recuerden, Josué estaba peleando literalmente, naturalmente hablando, espadas con espadas de los amalecitas. Estaban peleando, pero prevalecía, el relato dice, que cuando los brazos de Moisés se cansaban, prevalecía el enemigo. Verso 12. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Recuerden que era un señor ya adulto también, ¿eh? Y dice, debajo para que se sentara en ella. Y luego Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés. Uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda, derecha e izquierda. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. O sea, todo el día estuvo peleando. Verso 13, y con esto terminamos, aunque pueden después leer eso en casa, el resto. Dice, fue así como Josué, pero miren qué interesante, ¿quién derrotó a los amalecitas? Josué, porque en el mundo natural, el que estaba peleando era Josué. Pero lo que quiero que vean es cómo se combina esto. Y que realmente la diferencia se hace en este mundo espiritual. Miren, hay una moraleja básica, una esencia en esta historia, una verdad central. Y es que el éxito, el logro, el prevalecer es mucho más que buenas intenciones, que disciplina, que estándares altos de trabajo. Usted puede desvelarse muy de noche y puede madrugar muy temprano de mañana, pero Dios es quien al final da la victoria. Es Dios quien al final hace que prospere. Y en la medida que nosotros entendamos que es el mundo espiritual es el que prevalece sobre el mundo natural, y entendemos que ahí es donde realmente tenemos que hacer el trabajo, en esa misma medida veremos cómo las cosas cambian. Usted no está peleando con ningún amalecita, aunque yo les decía que mi mamá me dijo que yo era amalecita, ¿se acuerdan de eso? Mi mamá, como les dije, yo soy un ángel caído con mi hermano. Mi madre era una santa mujer de Dios, pero la sacábamos de quicio. Al final era todavía humana. Y un día me dijo, ustedes son mis amalecitas. Imagínense aquí, esa es una forma de insultar bien técnica, ¿no? Sí. Y el que no sabe Biblia dice, ay, qué bueno, se llama Amalek. Pero mi madre nos está diciendo, ustedes me sacan de quicio. Pero ¿saben qué? Es cierto, ese día la sacamos de quicio. Pero algo yo sí recuerdo. ¿Cuántas veces yo llegué a las 12, 1 de la mañana y mi mamá estaba en la sala todavía, orando, no viendo televisión? Me acuerdo una ocasión, mi hermano llegó bien tomado, muy tomado, como a las 4 de la mañana. El maleante se había puesto una camisa mía que yo ni siquiera había usado, imagínense, nueva.
Sí, les puedo contar esto rapidín nada más para desahogarme, usted sabe, ¿no? Yo no había usado esa camisa y me levanto a tomar agua a la mitad de la madrugada. Y cuando voy y abro la refrigeradora siento un olor como amoníaco. Ustedes saben el sudor ese cuando mezclado con algo de alcohol y algo de cigarrillo de una discoteca. Y yo hago así y uy, ¿esto qué es? Pero cuando abro bien los ojos veo que es mi camisa. Y dije, ahora sí lo mato. Y este desgraciado lo voy a levantar a punta de patada. No, de verdad. Disculpen si le ofende, pero yo no era pastor en ese momento. Y dije, ahora sí lo voy a levantar a punta de patada. Ahora. Por favor. Y cuando mi mamá, yo no sabía, mi mamá estaba en la sala orando. Y me dice, hijo, me habla porque yo no la estoy viendo. Me dice, hijo, déjala, yo voy a lavarla. Yo te voy a poner esa camisa otra vez en condiciones. Miren, de verdad que yo iba a quitarle la borrachera, pero a punta de patada a mi hermano. A punta de patada se le iba a quitar. Pero escuché esa voz. Hijo. ¿Saben? Mi mamá entendió algo. Que criar a dos animales como estos, sola, y lo digo de verdad. Hay algunos de ustedes que son madres que están solas. Les digo algo. La diferencia en que mi hermano y yo hoy seamos personas de bien es porque hubo una mujer que dependió de ese mundo espiritual. Oraba y movía ese mundo espiritual. Y no me agarraba y me daba nada más palazos. ¿Me sigue? Hay algunos de ustedes que están complicados en sus trabajos. Estamos en tiempos complicados en la economía mundial. Yo no sé si usted está atento de eso. Pero la economía está al mundo entero. Está realmente, es espantoso lo que está sucediendo. Y algunos de ustedes, sus negocios o sus trabajos están en un 3 y 2. ¿Sabe? Haga lo que tiene que hacer, porque esto sí es la verdad. Josué no estaba sentado en una piedra viendo cómo Moisés oraba. ¿Ok? Miren qué interesante. Josué obedeció. ¿Y qué fue la instrucción? Ve y hazle frente al enemigo. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sea diligente, sea responsable. Si se le da un plazo, cúmplalo. Si se le da una tarea, procure hacerla. Haga lo que tiene que hacer. Llegue tiempo, salga a la hora. Cumpla con sus responsabilidades. Pero a veces uno hace todo eso y puede todavía perder. ¿Sabía eso? Pero si oramos, pero si entendemos que hay una dimensión espiritual en todo lo que nosotros hacemos y oramos, las cosas pueden cambiar. Las cosas van a cambiar. Y miren, aún puede ser que al final diga, se cerró el negocio y por lo tanto te quedaste sin trabajo. Pero si aún oraste y si aún estás entendiendo eso que es afuera en el mundo espiritual donde se resuelve el problema, Dios se va a encargar de abrir un río en medio del desierto. Dios se va a encargar de hacer que florezca un árbol en medio de lo más sequedal que usted pueda creer. Porque para Dios nada es imposible. Pero tenemos que enfrentar nuestros retos, enfrentar nuestras dificultades, miren, y si usted está teniendo problemas con alguien, ahora estoy hablando directa, personal, con alguien, dentro de su familia, fuera de su familia, en su trabajo, pero algo de relaciones personales, antes de ver cómo hago para que entienda, ¿ok? Que eso es lo que naturalmente parece nos sale. ¿Qué tal si ora y dice, Señor, ayúdalo, ayúdala y ayúdame a mí también? ¿Ok? Miren, el mundo espiritual es un mundo real. Y necesitamos orar como en una ocasión, porque quiero hablarles de que hay un mundo espiritual.
Y por eso quiero que vean estos dos tipos de batalla. Mi pregunta para ti, amigo, es, amiga que estás aquí, estás peleando las dos batallas. Recuerden, hay algunos que somos muy diligentes en las cosas naturales y oramos solo cuando estamos en crisis obvias. Pero hay dos batallas cuando uno trabaja. La pregunta, ¿estás peleando ambas batallas? Y lo que nos dice esta historia es que la que realmente era decisiva era la espiritual, no la natural. La natural es necesaria. Miren qué interesante, Jesús en una ocasión llega a sus discípulos y les dice esto: estén alertas y oren. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Pero miren qué interesante, no es nada más oren, sino también dice, estén alerta. O sea, alerta es, hey, si yo sé que tengo una dificultad, si tengo una tendencia a, me alejo, me preparo, estoy avispado, estoy con atención evitando el conflicto. Esté alerta y ora. ¿Ven el juego de natural y sobrenatural? Natural y espiritual. Alerta, ora. Las dos herramientas si queremos pasar por este mundo y con éxito. Miren esta historia también que nos debe ayudar gracias, de verdad, me olvidó que tengo esto. Miren esta historia, esta es una historia, es muy larga, pero había un profeta llamado Eliseo, que Dios le hablaba claramente. Y el rey de Israel tenía problemas serios con el reino arriba, con el reino de Siria. Eso sigue siendo la misma historia todavía. Siria sigue peleando con Israel. Eso fue más o menos el año, cuando Eliseo vivió como en el año 900 por ahí abajo, antes de Cristo. Estamos hablando casi de 3000 años atrás y miren, todavía sigue el mismo pleito. ¿Ok? Pero resulta que Eliseo, el rey lo nombró como el jefe de la inteligencia israelí. Y entonces el rey le preguntaba, oye, Eliseo, consulta al Señor, ¿por dónde van a venir los enemigos? Y Dios le hablaba a Eliseo y le decía, los enemigos vienen esta vez por allá. Y el rey de Israel preparaba sus defensas y contraatacaba, y no podían los sirios hacer una sorpresa. Y el rey de Siria se dijo, aquí hay un ratón, ¿cómo es un topo? Aquí hay alguien que anda, un espía. Y los oficiales del rey de Siria le dicen, no, señor, ninguno de nosotros somos traidores, ni ninguno de nosotros somos espías israelíes. Lo que pasa es que hay un hombre de Dios que se llama Eliseo, que Dios le dice dónde vamos a atacar y entonces no podemos ganar. Y el rey dijo, busquen dónde está ese Eliseo y me dicen a dónde está, porque cuando encontremos dónde vive, vamos a buscarlo a él. Y efectivamente, en el verso 13, dice que le dijeron al rey de Siria, Eliseo está en una ciudad que se llama, creo que Dotán, no me acuerdo ya, está en una ciudad. Y el rey de Siria dice, voy a mandar a mis mejores soldados, mis capitanes con mis tanques, y mandó todo su ejército, o un buen grupo de su ejército, para sitiar la ciudad donde estaba Eliseo, con la idea de cortarle la cabeza. ¿Ok? Ahora bien, Eliseo se fue a dormir como todos los días. En la mañana, verso 15, lo tiene ahí. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate, mire que estos no eran tres soldaditos, era todo un ejército. Dice, rodeaba la ciudad y dijo, ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Usted se ha enfrentado a una noticia, a un problema que usted dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Es horrible. Es horrible cuando uno está al frente de algo y uno dice, ¿y qué voy a hacer? Y ¿sabes qué? A veces nuestros recursos no son suficientes. No importa quién tú seas. Hay noticias que aunque puedas tener mucha inteligencia, no se resuelve con inteligencia. Hay algunos de ustedes que son jóvenes y fuertes y no se resuelve con músculos, ni belleza, ni juventud.
Algunos tienen algo de recursos y hay problemas que no se resuelven con dinero, ¿sabían eso? Y ahí es donde uno dice, ¿qué voy a hacer? Y ahí estaba el criado de este hombre y dice, ¿y qué vamos a hacer? Él sabía que si mataban al jefe, lo mataban a él también. Así que, ¿qué vamos a hacer? Miren al hombre de Dios. Recuerden, este era un hombre que estaba consciente de que hay un mundo natural, pero también hay un mundo espiritual. Y dice, no tengas miedo. Ahora bien, ¿por qué Eliseo dijo eso? Eliseo no dijo eso porque él tenía una ametralladora, que estás, y voy a macabar. No, la espada de Eliseo ni siquiera espada tenía. No era más filosa, no era más hábil. Él no era un ninja. Él no iba a ir a pelear contra esa gente. Pero él dice esto. Eliseo le responde, no temas. Los que están con nosotros, léalo por favor conmigo, son más que ellos. Entonces el criado se lagaña, ¿será? ¿Se acuerdan que acaban de levantarse? Y dice, ¿será que no me lavé bien la cara? Y abre los ojos y dice, ay, mi jefe le pasa algo porque no veo nada. Entonces Eliseo se dio cuenta de que su ¿cómo se llama? Su criado no entendía lo que acaba de decir. ¿Y saben qué hizo? Y qué interesante, este es uno de los pocos relatos donde como que se corre la cortina y podemos ver el mundo espiritual. ¿Ok? Eso no aparece mucho en la Biblia, pero aquí Eliseo ora y dice, Señor, abre los ojos a mi criado, Jesse se llamaba, para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué les parece? El ejército que estaba asediado por un ejército mucho más poderoso. Miren, una vez más, vemos aquí que Eliseo confiaba primariamente en la batalla espiritual antes que en la batalla natural. Y volvemos sobre la misma idea. Bueno, ya les leí esto. Jesús dijo, estén alerta. Es algo natural que podemos hacer, pero también oren. Usen una herramienta sobrenatural. Usen las herramientas naturales y las herramientas sobrenaturales para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo es débil. Quiero terminar con esta idea. Ya les dije, vamos a seguir la próxima semana hablando de el equipamiento que necesitamos tener. Ya hemos hablado de la espada y no voy a hablar tanto de la espada del espíritu. Usted puede ver eso en el canal de la iglesia. Pero vamos a hablar los otros 5 elementos. Pero la oración, miren, ¿de qué sirve si usted compra un refrigerador de estos de $5,000? ¿Ok? Una refrigeradora espectacular y no la conecta. ¿De qué sirve? Si no la conecto a la electricidad. ¿De qué sirve una refrigeradora de $5,000, de $10,000? La más lujosa que usted se pueda ocurrir. Si no la conectamos al refrigerador, a la energía eléctrica. ¿Cuál es el carro de su sueño? Menciona el carro de su sueño en su cabeza, no me lo diga. Pero imagínese que usted puede comprarlo, pero nunca le echa gasolina. ¿De qué sirve si no le echo gasolina? La oración es el poder, es el combustible. Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado la palabra, pero la palabra se usa en la oración. Y yo he querido hoy traer un asunto de la oración un poquito más urgente en su necesidad, no de la oración solamente piadosa, esa que, Señor, bendice el alimento que voy a comer. Y eso es importante, es bueno que oremos. Señor, ayúdame. Pero hoy yo quiero que usted entienda de que hay un montón de problemas que usted está enfrentando en sus diferentes áreas de vida, que si estamos conscientes de que existe una
batalla espiritual y peleamos en esa batalla, en ese campo a través de la oración, vamos a tener resultados. ¿Saben por qué? Porque el Señor está de nuestro lado. Esta es la verdadera realidad de la batalla espiritual. No son dos lados opuestos iguales. No es Satanás igual de poderoso, ni él ni sus demonios, que nuestro Señor, para nada. Así que lo que nos toca a nosotros es confiar de que, como dijo Eliseo, Señor, ábrenos el entendimiento ahora para que podamos entender que más son los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, dice, sin embargo, quiero que sepan, recuerden esto, dijo, ustedes son más que ¿qué? Que vencedores. Ese es un verso que usted debe recordárselo una y otra vez. Cuando usted no pueda levantar los ojos del piso porque se siente desanimado, recuerde que en Cristo usted es más que un vencedor. Una vez escuché a un pastor colombiano, amigo en Nicaragua, decir que era más que vencedor. Y me gustó mucho la historia. Y dice, imagínense un campeón de boxeo, de peso pesado, que acaba de ganar el cinturón, ustedes saben, ¿no?, de campeón, y una bolsa de 20 millones de dólares, por decir algo, ¿ok? Dice, ahora bien, él tuvo que meterse en el ring y primero entrenar mucho. Se metió en el ring y ha recibido también unos buenos golpes del otro, porque si el otro hizo una pelea de campeonato, el otro, aunque haya perdido, no era ningún bobo. Así que le dieron. Prevaleció. Pero cuando recibe el premio y recibe la bolsa, viene la esposa y le dice, hola mi amor. Y la esposa recibe los 20 millones de dólares. Dice, él es el campeón, pero ella es más que vencedora. Me encantó esa ilustración. Ella es más que campeona. ¿Ok? ¿Saben? Es una verdadera realidad. Nuestro Señor Jesús fue el que hizo todo el trabajo. Pero Él nos ha dado las recompensas, los beneficios. De tal manera que, como dice el apóstol Pablo, ¿somos qué? Más que vencedores. Dígalo, soy más que vencedor. Por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Ahí está hablando de Jesús, de nuestro Señor. Y después dijo, en ese mismo capítulo más adelante, y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, diga conmigo, ¿quién puede estar en contra nuestra? No hay razón para temer en este mundo espiritual, en esta batalla espiritual. No hay razón para que entremos en pánico. No hay razón para que nos descontrolemos. Si recordamos que en Cristo Jesús, ¿se oye? Sí, ¿verdad? Sí se oye, ahora sí. En Cristo Jesús, usted y Él son mayoría. Y que si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ahora bien, quiero terminar aún yéndome un poquito más. Porque en toda batalla hay vencedores y vencidos. Hay gente que tiene victoria y otros que alcanzan la derrota. Y si somos honestos, a veces aún teniendo a Dios de nuestro lado, somos desobedientes. No prestamos atención y somos derrotados. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? ¿Saben? Gloria a Dios no porque somos derrotados. Gloria a Dios porque dice la Escritura que cuando vienen esos momentos difíciles, cuando vienen esas situaciones difíciles, Dios es fiel y nos da la salida. ¿Qué les parece? Me encanta ese verso y con unos amigos los hemos estado estudiando ya unas par de semanas. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13 y quiero hacer énfasis especialmente en esa palabra pero, que ese pero vale mucho ahí,
pero Dios es fiel. Miren, cuando nosotros estamos frente a una situación difícil y la pelea se pone dura y usted dice, no sé si voy a poder vencer, quiero que sepa algo, Dios es fiel y te va a dar una salida. ¿Ok? Dios es fiel. Pero ¿qué pasa si yo no soy tan obediente aún, aunque la fidelidad de Dios se muestre? Y persisto en ir en dirección hacia el, ¿cómo se llama? Barranco. ¿Saben? Dice primera de Juan 1:9. Miren qué cosa más linda. Si confesamos nuestros pecados, Dios, ¿qué es qué? Miren otra vez esa palabrita. Dios es fiel. Dios es fiel. Miren, Dios es fiel cuando estamos frente a un enemigo y no tenemos la salida. Él dice, yo soy fiel y te voy a mostrar la salida. Y aun si eres todavía obstinado, para no decir terco, necio o tonto, y sigues como yo, sigues caminando todavía hacia el frente, Él sigue siendo fiel. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Es que no es una pelea nada más natural, sino que es una pelea espiritual. Pero no es una pelea que tú estás del lado que pierde o del lado de desventaja. Tú estás con el que es mayoría. Solo nos toca obedecer. Pero aún, porque Él es fiel, y si obedecemos nos dará una salida. Pero aún si desobedecemos y recapitulamos, si tomamos momentos, ¿saben? Si confesamos nuestros pecados. Algunos de ustedes en esta pelea han perdido ya. Y ¿saben qué? Dios es fiel, amigos. Y es el momento de decir, Señor, te he fallado. La semana pasada escuchábamos a Orlando hablar de la parábola del hijo perdido, o como le llaman en otros lugares, la del hijo pródigo. Y saben, me encanta en el relato ese, lo leímos la semana pasada, que él a punto de terminar de comer algo que era contrario a su costumbre, dijo, y recapitulando, dice, y se habló a sí mismo y dijo, no, voy a levantarme, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra Dios y contra ti, perdóname, aunque no merezco nada, por favor recíbeme, aunque sea como uno de tus trabajadores. Eso es confesar, es levantarse, e ir delante de Dios y decir, hey, me equivoqué. Perdí, Señor, aunque me diste todo para ganar, perdí. Dios es fiel y está ahí para perdonarnos. Saben, la palabra misericordia, la mejor definición que he escuchado de misericordia, la escuché de un VeggieTale. ¿Alguien sabe qué es un VeggieTale? No tienen niños chiquitos a lo mejor, bueno, allá hay uno. VeggieTale es una cómica, una caricatura de que son vegetales, un tomate, un pepino, pero cantan y cantan historias. Y esta era de Jonás. Y entonces en una historia de esa lo vi como 715 veces cada mes. O sea, lo veía un montón de veces porque le encantaba a mi hija. Y cuando estaba viendo eso, le estoy prestando mucha atención ya porque ya me lo sé de memoria. Y cantan bastante, así que cantaba y no voy a cantar porque entonces se van todos huyendo. Pero dice misericordia es cuando Dios da una segunda oportunidad. Misericordia es segunda oportunidad. Y yo dije, realmente Dios es un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades. Porque Él es fiel. Pablo dijo en 2 de Timoteo, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Va en contra de su propia naturaleza. Dios es fiel. Cierre sus ojos un momento, por favor. Yo quisiera que no haya muchos muertos en acción aquí. Saben, como pastor, después de muchos años, he visto derrotados a muchos creyentes.
Y mi oración es que ninguno de ustedes sea uno de esos. Pero yo no puedo pelear por ti nada más. Tú tienes que hacer tu parte. Y lo primero empieza siendo conscientes de ese mundo espiritual en el cual andamos. No podemos vivir ignorando la realidad del mundo espiritual en que vivimos. Lastimosamente hay demasiadas mitos y leyendas sobre eso. Estoy hablando de mitos y leyendas evangélicos sobre el mundo espiritual. Se dan cuenta que traté de mantenerme en el texto y no en esos mitos y en esas leyendas. Pero es un hecho de que hay un mundo espiritual. Yo lo decía hace un rato, tan cierto como esta mesita, que existe, así también existe el mundo espiritual. Tenemos que estar conscientes de ello. Y la verdadera batalla está a ese nivel, mis amigos. A ese nivel. Usted necesita orar. Orar no es más que tener una conversa con Dios. Todos nosotros tenemos a alguien con quien podemos hablar. Algunos tienen 2 o 3, otros tienen 1 o 2. Pero todos tenemos a alguien con quien hablar. Hablar con Dios es igual. Como cuando hablamos con un buen amigo. Necesitamos practicar esa disciplina. A algunos les gusta leer libros o son muy disciplinados en sus hobbies. Hey, good, bien, hágalo. Pero no deje de orar. No deje de tomar un momento en su día. Aún hágalo mientras camina, mientras va en el carro, mientras espera en una fila. Pero toma un momento y dígale, usted va a atender a alguien que usted sabe que puede ser complicado. Usted va a conversar con alguien y no tiene ore y dígale, Señor, dame las palabras. Ora, Señor, dame la actitud y el pensamiento y la tranquilidad emocional. Ayúdame. Oremos. Recuerden, nuestra lucha no es contra la gente. Es una lucha espiritual realmente. Padre Celestial, gracias en esta mañana te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que más son los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Que contigo somos mayoría. Que ¿quién puede contra nosotros si tú estás a nuestro favor? Terminó diciendo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, nada, absolutamente nada. Pero ayúdanos, Señor, a caminar así, conscientes de que tú estás con nosotros. Atentos, Señor, a hacer nuestra parte de la obediencia a tu palabra, pero dependiendo de ti en la oración y de tu gracia y de tu favor. Ayúdanos a no ser uno que anda desapercibido, que ignora, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Ruego que tu Espíritu Santo aliente, anime y nos ayude. Señor, gracias porque nos recuerdas que tú eres fiel y que eres un Dios de segundas oportunidades. Señor, aquí hay algunos cuantos que necesitan oír eso hoy y tú estás diciéndoselo. Vuelve a mí, yo soy el Dios de una segunda oportunidad para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no la merecemos, pero en eso consiste tu amor, no en que nosotros te hayamos amado, sino que tú nos amaste a nosotros primero. Dice, en eso consiste el amor, que aún nosotros siendo enemigos, separados de Dios, tú nos amaste, tú nos diste esperanza. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Quiero hacer una oración antes de, vamos a celebrar la cena del Señor.
Pero antes de que celebremos la cena del Señor, aunque vayan buscando la hermana Susi, por favor. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos un momentito. Hey, ahí tú con Dios. Miren, esto no hay necesidad de hacer nada que alguien, ni siquiera el de al lado, se dé cuenta. Pero ahí donde estás tú con Dios, ¿qué tal si le dices: Señor, aquí estoy, he pecado contra ti, me he desobedecido y aquí estoy de vuelta? Acéptame, Señor, aunque sea como uno de tus jornaleros, como decía, uno de tus trabajadores. ¿Qué tal si ahí donde estás le dices: Señor, reconozco que te necesito, que he decidido tantas veces vivir independiente de ti, desconectado de ti, sin tomarte en cuenta, sin considerarte en mi vida? Señor, hoy entiendo que no puedo seguir así y quiero hacer un alto. Ayúdame, Señor, porque no puedo solo más. ¿Qué tal si haces esa oración? Habrá alguien aquí que necesita hacer esa oración. No quiero que ni hagas ningún movimiento, pero ahí donde estás, usa mis palabras. Dile: Señor, eso que el pastor acaba de decir es lo que yo quiero decirte, pero hazlo con el corazón y vuélvete a Dios hoy. Saben, ninguno de nosotros podemos garantizar ni siquiera que hoy vamos a poner la cabeza sobre la almohada ahora en la noche. No importa que tú tengas 15 años y seas fisiculturista. No es un asunto de salud ni de edad. El único requisito para morirse es estar vivo. Y todos estamos vivos. Así que ya cumplimos el requisito. No esperes. Y una vez yo escuché a un joven decir esto: yo sé que eso de Dios es verdad, pero yo soy joven y quiero vivir mi vida. Y cuando yo sea viejito, entonces yo voy a buscar de Dios. ¿Qué les parece? Yo dije en mi corazón, que de verdad me dolió hasta el corazón, porque era pastor de jóvenes en ese momento. Era en Nicaragua. Cuando yo dije: ay, este chiquitín está asumiendo que va a llegar a viejo primero. Y eso ya es bastante. Y lo segundo, que va a llegar con la capacidad de hacer eso. Qué fácil es equivocarse en eso. Cuando yo tenía 17 años, estaba en la iglesia y todo, pero no estaba prestándole mucha atención a Dios. Y escuché a un anciano llamado Agustín Pérez. Era un hombre que tenía una sonda amarrada al pie, que ahí él vertía su orine porque tenía un asunto de la próstata y ya no tenía continencia. Era un hombre con algunas condiciones de salud. Le faltaban algunos dientes a don Agustín. Y aunque era un hombre macho, había sido soldado en Colombia, era colombiano, había sido soldado, marinero creo que fue, era carpintero, albañil y soldador, y medio bandido, porque me dijo que unas muchachas ahí en su barrio todavía después me hice amigo de él. Pero saben, este hombre en medio de una clase comienza a hablar y le faltaban algunos dientes y no le entendía lo que decía, y yo estaba fastidiado porque dije: ahora, ¿qué le pasa a este señor? Yo tenía 17 años, así que para mí él era alguien muy de 200 años, alguien así como lejos. Yo nunca voy a llegar a esa edad. Así lo veía. Disculpen los que tienen 70 años, pero así yo lo veía cuando tenía 17. Ahora ya no lo veo así, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Comenzó a llorar y Agustín Pérez dijo esto: ¿cómo es posible que yo haya escuchado de Jesús a mis 70 años de edad y haya perdido 70 años de mi vida? Esa era la razón por la cual don Agustín Pérez estaba llorando en ese domingo en la iglesia. ¿Cómo es posible que haya botado 70 años? ¿Saben? Dios usó a ese anciano y me atravesó. Él me evangelizó a mí, porque ese anciano atravesó mi corazón, lo que él dijo. Porque yo dije en mi cabeza: yo no quiero
Yo no quiero tener 70 años y llorar como él. Y algo pasó ahí. Algo pasó. ¿Y saben qué? No, muchachos, no esperen ni apuesten que al final van a... Porque el final no avisa. El final nadie lo tiene asegurado. ¿Cuándo? Y además, supongamos que vivas 70 años. ¿Sabes cuántos dolores de cabeza te puedes ahorrar si consideras a Dios hoy? Si le prestas atención a Dios. Uno de los hombres más ricos del mundo dijo esto: lo que los tontos hacen al final, los sabios los hacen al principio. ¿Qué tal si hoy realmente le prestamos atención a Dios? Él es fiel y está aquí para darte la bienvenida de vuelta, como hablábamos la semana pasada. Sé que el Señor está en este lugar. Que preste atención a lo que Dios está diciendo. No es casualidad que estemos aquí hoy. Padre Celestial, gracias. Una vez más, gracias. Gracias, gracias. 1,000,000 de gracias, Señor, por tu misericordia sobre todos nosotros. Yo soy un pecador que necesito todo el tiempo de tu perdón, de tu fidelidad. Gracias, Señor. No merezco nada, absolutamente. Soy un deudor a tu gracia. Soy un deudor que no puede pagar de tu gracia. Por eso bendigo tu nombre. Y por eso he determinado servirte con toda mi alma. Y así sé que cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús.